Hoy vamos a hablar de las razones trigonométricas. Como su nombre lo dice, que son razones, proporciones o cocientes entre los lados de un triángulo. En este caso vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, vamos a trabajar las definiciones de ellas con triángulos rectángulos, pero se pueden extender a cualquier tipo de triángulo. Entonces, vamos a iniciar con un triángulo rectángulo cualquiera. Sobre este triángulo vamos a definir uno de los ángulos que lo vamos a llamar teta, con la letra griega teta, y sobre este ángulo vamos a nombrar los lados. El lado más largo del triángulo lo vamos a llamar hipotenusa. Recordemos que este es un triángulo rectángulo. Los otros lados los vamos a llamar cateto opuesto, el que está al otro lado del ángulo, y cateto adyacente. Para que sea más fácil escribir las razones, vamos a decir que hipotenusa la vamos a designar con la letra H, cateto opuesto, con la letra O, y cateto adyacente con la letra A. Así pues, las razones trigonométricas, que son 6, son las siguientes. Vamos a hablar primero de 3. La primera es el seno del ángulo teta. Seno del ángulo teta. Se abrevia como seno de teta y es igual a que al cociente entre el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa. La otra razón trigonométrica es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo se abrevia como cos de teta y es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mientras que una tercera identidad, que es la tangente del ángulo, una tercera razón, la tangente del ángulo, se abrevia como tan de teta y es el cociente que hay entre el cateto opuesto y el adyacente. Una regla mnemotécnica para podernos grabar, para poder recordar estas razones trigonométricas es lo que llamamos el SOHCAHTOA. ¿Qué quiere decir? Que seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Tangente es opuesto sobre adyacente. Ese es nuestro SOHCAHTOA. Ok, recordemos esto. Así será más fácil. ¿Cierto? Cuando nos enfrentemos a un ejercicio o a un examen. Otras 3 identidades son cosecante, secante y cotangente. Estas 3 identidades son inversas a las primeras 3. El cosecante, por ejemplo, la cosecante del ángulo es CSC, se abrevia como CSC de teta, y es inversa al seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Otra que es inversa es la secante del ángulo. Se abrevia como sec del ángulo, que en este caso es teta, y es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente la cotangente del ángulo, que se abrevia como cot de teta
y es igual a la adyacente sobre el opuesto, es decir, es inversa a la tangente. Así pues vemos que si recordamos estas primeras tres con el SOHCAHTOA y luego sabemos que estas otras tres son inversas, ¿cierto? Son inversos multiplicativos, ¿cierto? De las primeras tres, entonces ya tendremos nuestras 6 identidades trigonométricas. Gracias.